Bien, ya podemos dar inicio una vez más. Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. La idea del día de hoy es hablar una vez más. Ustedes ya deben tener en su correo institucional la grabación del CIPAS que realicé con mis estudiantes, pero la idea es socializar con todos los estudiantes del curso las temáticas básicas que se van a abordar en la evaluación final que se va a llevar a cabo este fin de semana, los días 21 y 22 de mayo. Evaluación final del curso que va a tratar todos los temas del curso, ¿ok? Electrostática, introducción a la teoría de circuitos, magnetostática y principios básicos de inducción magnética. Ellos están aquí ejemplificados en las diferentes figuras donde se tienen algunos ejemplos o fenómenos que permiten ser explicados por lo menos en un principio por las leyes que se aprenden en este curso. Recordemos que el acceso a dicha evaluación es a través del campus virtual, el entorno de evaluación. Vamos aquí a la parte final donde dice evaluación final, la posttarea, hacemos clic allí, se les va a desplegar una ventana como la que tenemos. De hecho, aquí tengo una ventana en el navegador, allí la deben estar visualizando. Y vamos aquí a la parte de abajo, previsualizar el cuestionario ahora. Ok, a partir del sábado a las 0 horas se les debe habilitar la opción de acceder a través de este botón al cuestionario de manera muy semejante a lo que hicieron con la pretarea del curso. La primera actividad que se realizó al comienzo del periodo. Así como en la pretarea tenemos tres tipos de preguntas. La primera de ellas es la típica selección múltiple con única respuesta. Tendremos 4 opciones. Se debe escoger la que consideremos correcta entre esas 4 opciones después de leer el enunciado y analizarlo. Existen las preguntas donde se dan diferentes opciones y después se combinan entre las posibilidades para elegir la respuesta correcta, se combinan las diferentes opciones que dan allí en el enunciado. Entonces también hay que hacer un análisis diferente porque a veces dan diferentes opciones, pero no todas son correctas o no todas están relacionadas con el enunciado, con lo que se quiere preguntar. Aquí permítanme, me devuelvo solamente para recalcar que esta prueba tiene un puntaje muy alto. Es una prueba muy importante, corresponde a 125 puntos de los 500 totales con los que se evalúa el curso. Serán 25 preguntas las cuales deben desarrollar en 2 horas. A partir del momento en que comiencen a realizar la actividad tendrán 2 horas. Así que deben separar un espacio de 2 horas para realizar la actividad. En caso de que tengan inconvenientes de tipo técnico, por favor tomar un pantallazo, tomar una foto, si les está saliendo de pronto algún mensaje de error y me lo envían para tratar de solucionarlo lo más pronto posible. ¿Vale? Pero deben hacer el reporte si tienen algún tipo de inconveniente y deben tener una prueba de ese inconveniente para analizar el caso y habilitarles un nuevo intento. Bien, entonces continuamos con los tipos de preguntas. El tercer tipo de preguntas que se analizan son los llamados análisis de relación. En un análisis de relación tendremos dos argumentos, una afirmación y una razón. Y ellas están unidas por la palabra porque. Entonces, una afirmación es una oración donde se establece algo, después sigue la palabra porque y después sigue la razón. La razón que en principio debería justificar la afirmación, pero no siempre es el caso. Además, la afirmación puede ser verdadera o falsa, la razón puede ser verdadera o falsa, y además ellas pueden o no estar bien unidas a través de la palabra porque. Ya veremos al final de la reunión, veremos un ejemplo de este tipo de preguntas, que es la que es un poquito más, la que es un poquito distinta a las demás, las que hay que hacer un análisis bien detallado. Vamos a hacer un resumen muy breve, muy superficial. En la grabación que ustedes tienen, pues realicé el mismo tipo de resumen. Aquí intento ser aún más conciso, pero como es para un público más amplio, quería de nuevo recordar algunos conceptos básicos, pero de nuevo es algo muy superficial, solo para que lo tengan fresco antes de la reunión, perdón, antes de la evaluación, para que tengan frescos conceptos relevantes y algunos tips en algunos tipos de preguntas que les pueden aparecer.
Tener en cuenta la magnitud física que se está analizando y con ello tener en cuenta en las unidades en que se está midiendo. Tener en cuenta si hay que hacer algún tipo de conversión. Entonces existen magnitudes fundamentales, magnitudes derivadas. También en el electromagnetismo hemos visto otro tipo de unidades. Entonces tener en cuenta en qué se mide la carga eléctrica, en qué se mide el campo eléctrico, en qué se mide la fuerza eléctrica, en qué se mide la capacitancia, en qué se mide el campo magnético, en qué se mide el flujo magnético. Todo ese tipo de unidades, tenerlo a la mano. Además, existen diferentes prefijos para hablar del orden de magnitud de la cantidad física que se esté tratando. Así que si hablamos de cantidades grandes, entonces tenemos aquí, por ejemplo, una tabla donde me indican los prefijos que se utiliza, por ejemplo, kilo para hablar de una unidad de distancia. Kilo antes del metro quiere decir kilómetro por 10 a la 3 metros. 1 por 10 a la 3 metros, o sea, 1000 metros. Pero si hablamos de unidades pequeñas, por ejemplo, el prefijo nano se simboliza con la letra N que va antes, de nuevo hablando de distancias, antes de la unidad de distancia, antes del metro. O sea que un nanómetro, voy aquí a la tabla y miro que el factor multiplicativo es por 10 a la menos 9. O sea, una milmillonésima de metro. Un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros. 1 por 10 a la menos 9 metros. Espero que me estén escuchando bien, espero que estén visualizando bien allí la presentación. Cualquier inconveniente de tipo técnico, por favor, me lo mencionan. 1 por 10 a la menos 9 metros. También espero que estén viendo el puntero del mouse, que es con el que les estoy señalando. De hecho, creo que aquí puedo señalar de manera más clara con el puntero láser. ¿Ok? Entonces, estas tablitas siempre es conveniente tener a la mano tablas, fórmulas, todo ese tipo de cosas, porque cuando ustedes tengan la evaluación, a veces no hay tiempo de ponerse a buscarlas todas. Entonces, cuanta mayor información de ustedes dispongan, es más conveniente, va a ser más rápido para ustedes acceder a ella. ¿Ok? La fuerza eléctrica. Entonces, la fuerza eléctrica la medíamos o la calculábamos a través de la ley de Coulomb. La fuerza era proporcional a la multiplicación de las cargas. Aquí estamos hablando de la magnitud de la fuerza eléctrica, la fuerza entre dos cargas que están separadas una distancia r. Directamente proporcional al valor absoluto del producto de las cargas, ya que las cargas pueden ser positivas o negativas. Hay una constante de proporcionalidad que depende de una magnitud universal. Es una constante, es un número, o sea que es una constante que siempre vamos a conocer. Y la distancia depende inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Ahorita me voy a dejar mejor el puntero porque no me está dejando. Ok. Ahora, en cuanto a la dirección de las fuerzas, depende del signo de las cargas. Si tenemos dos cargas de signo contrario, la fuerza va a ser una fuerza de tipo atractiva. Esa fuerza se va a aplicar a lo largo de la línea que une las cargas y la dirección depende de la carga en la cual nos estemos fijando. Si nos estamos fijando en esta carga, la carga azul, debido a la presencia de la otra carga, la carga naranja, como la carga azul es una carga negativa, la carga naranja es una carga positiva, va a sentir, la carga azul va a sentir una fuerza hacia la carga naranja, dado que son cargas de signo contrario. Mientras que si son cargas de igual signo, dependiendo de la carga donde nos ubiquemos, así mismo vamos a ver el vector fuerza. El vector fuerza va a ser, en este caso, como la fuerza de tipo repulsiva, va a ser un vector que se aleja a lo largo de la línea que une las cargas, se aleja de la otra carga. Por ello está pintado así, lo cual se representa vectorialmente de esta forma o escalarmente, o sea, la magnitud de la fuerza se representa así. Aquí tenemos la ley de Coulomb. Ya lo que hemos aprendido. Aquí solamente para mencionar que tanto la fuerza eléctrica, así como el campo magnético, tienen una proporcionalidad inversa con el cuadrado de la distancia de separación. ¿Ok? Entonces es inverso del cuadrado, es inverso al cuadrado, significa que aquí tenemos un gráfico de una función 1 sobre x al cuadrado dependiendo de x. Cuando x aumenta hacia la derecha, la función disminuye. El decaimiento se ve aquí en esta curva roja. Y
lo que dice es que la fuerza cuando se están alejando las cargas, entre más alejados estén, la fuerza es menor. El campo eléctrico tiene que ver, fue el segundo tema que se estudió, tiene que ver con la perturbación que una distribución de carga hace en el espacio que lo rodea. Los ejemplos más sencillos comprenden el de una carga puntual. Recuerden que la carga puntual positiva tiene un campo magnético que se aleja de la carga de manera radial, como lo tenemos en esta figura, o un dipolo eléctrico, o sea, una carga positiva y una carga negativa. En esta figura también podemos apreciar las líneas de campo eléctrico, que son líneas que me permiten de manera intuitiva y gráfica entender cómo se comporta el campo eléctrico en el espacio alrededor. De hecho, aquí estamos en el plano, pero ya nos da una idea de cómo es el campo eléctrico. En esta región, entre las dos cargas, miren que tenemos más líneas de campo eléctrico. Lo que simboliza esa mayor densidad de líneas de campo eléctrico es que es más intenso el campo eléctrico. Estas otras regiones donde hay menos líneas de campo eléctrico, menor densidad, quiere decir que es menor la magnitud o la intensidad del campo eléctrico. Pero de hecho, el campo eléctrico, las cargas que lo generan, están en un universo tridimensional. O sea que tenemos la figura de la derecha que nos representa que la perturbación debido a la presencia de cargas es una perturbación del tipo tridimensional y aquí se verían unas líneas de campo eléctrico en un espacio tridimensional. Así que la relación entre la fuerza eléctrica y el campo eléctrico se da cuando dividimos la fuerza eléctrica, dividimos entre la llamada carga de prueba. Entonces dividimos entre la carga Q sub 0 cuando tenemos una carga Q y tenemos por aquí una carga Q sub 0. Entonces, esa carga Q sub 0 que se ubica a una distancia R de la carga Q que genera el campo, aquí voy a escribir una R, la distancia siempre es un aspecto relevante a la hora de calcular este tipo de cantidades físicas. El campo eléctrico no se necesita tener carga de prueba para tener un campo eléctrico, pero si se ubica la carga de prueba Q sub 0 a una distancia R, va a sentir una fuerza que viene dada ¿por qué? Que viene dada por la expresión de la ley de Coulomb. El campo eléctrico debido a una carga puntual así viene dado por esta fórmula, donde ya se introduce el concepto de vector director. ¿Qué es un vector director? Un vector director, voy a borrar acá esto que acabé de escribir. Un vector director es un vector que va en la dirección de un vector dado. Lo que pasa es que el vector director tiene dimensión 1, tiene norma 1. Aquí tenemos el vector director. Aquí lo señalé con la flecha. Ese vector director apunta en la dirección donde está, hacia el punto donde está la carga de prueba Q sub 0. Y el campo eléctrico, como va en la dirección del vector director, miren la flecha roja. Esa es la flecha del campo eléctrico. Bien, entonces para que tengan en cuenta ese aspecto y lo que es un vector director. Además, cómo se calcula un vector director o un vector unitario a lo largo de la dirección de un vector dado. Se divide el vector entre la norma del vector. Así se calcula entonces ese vector director. El campo eléctrico entonces para una carga puntual positiva se aleja de la carga, mientras que para una carga puntual negativa se dirige hacia la carga. Sale de la carga positiva y se dirige hacia la carga negativa. La ley de Gauss es un aspecto que, si ya vieron ustedes la grabación que les envié del CIPAS de ayer, es un aspecto que permite calcular el campo eléctrico. Para los fines del curso nos enfocamos en el flujo eléctrico. ¿Qué me dice la ley de Gauss? La ley de Gauss me dice cuando tenemos una distribución de carga como esta carga aquí, la carga positiva, este es el caso más sencillo, el caso de una carga puntual, yo puedo establecer una superficie llamada superficie gaussiana. En el caso de una carga puntual, la mejor superficie para estudiarla es, desde el punto de vista de la ley de Gauss, es una superficie gaussiana esférica. Miren que esto es una esfera, ¿vale? Una esfera aquí en color beige. Entonces, lo que dice la ley de Gauss es que el flujo a través de esa superficie viene dado por la carga dividido epsilon 0. Depende de la carga que está dentro porque epsilon 0 es un número que siempre voy a conocer. O sea que ese es el aspecto a tener en cuenta para esta evaluación. La ley de Gauss lo que dice,
El flujo eléctrico a través de una superficie es igual a la carga encerrada por la superficie dividido epsilon cero. Y más aún, lo que dice la ley de Gauss es que no importa cuál sea la superficie que está encerrando a la carga, tiene que ser una superficie cerrada. Aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos una esfera que está encerrando la carga Q y tenemos otra superficie de una forma más irregular. La ley de Gauss me dice, no importa, el flujo a través de esa superficie es igual a la carga Q dividido epsilon cero. O sea que es independiente el flujo eléctrico de la posición de la carga siempre y cuando esté dentro de las superficies. Cosa diferente es el campo eléctrico, puesto que como el campo eléctrico depende de la distancia, depende inversamente del cuadrado de la distancia, no es lo mismo medir un campo eléctrico en este punto, vamos a llamarlo punto P, en este punto vamos a llamarlo punto Q o en este punto llamado punto R, porque la distancia de la carga a ese punto de la superficie va a ser diferente, vamos a tener diferentes distancias. O sea que el campo eléctrico sí depende de donde lo estemos calculando, pero no el flujo eléctrico. El flujo eléctrico simplemente es una división de dos números. Un número es la carga que va en el numerador y el otro número es la permitividad eléctrica, con la cual ustedes ya han trabajado. Ahora bien, se trabajó también el tema de los circuitos eléctricos. Entonces, todos esos son temas para que ustedes, si de pronto necesitan un repaso, vayan y leen un repaso rápido a cada una de estas temáticas. En esta situación tenemos, por ejemplo, una configuración de tres resistores en serie conectados a una batería. Algo usual lo que se trabajó en la primera unidad. La batería tiene como objetivo movilizar las cargas una vez el circuito esté en funcionamiento, todos los interruptores estén cerrados, movilizar la carga. Recuerden que entonces se genera una corriente cuando está conectado el circuito, una corriente que pasa a través de los resistores. Y la forma en que pasa, el sentido que pasa la corriente a través de los resistores, todas estas son la misma corriente, dado que esta configuración es de resistores en serie. La forma en que pasa la corriente es tal que el potencial, aquí lo que tenemos ejemplificado es un resistor con dos terminales A y B, dos terminales A y B, es que la corriente siempre pasa de un potencial mayor a un potencial menor a través de un resistor. Eso es lo que estoy explicando acá simbólicamente. El potencial en el punto A es mayor al potencial en el punto B y miren la dirección de la corriente aquí arriba. Bien, para que lo tenga muy en cuenta entonces, de dónde a dónde va la corriente a través de un resistor. Entonces, rápidamente, este ejemplo que se desarrolló en el CIPAS de ayer, pero solamente para recordar, para resolver este tipo de circuitos se hace uso de las llamadas resistencias equivalentes. En este caso, como son tres resistores en serie, para hallar la resistencia equivalente, puesto que el objetivo es llegar a un circuito simplificado, un circuito con la fuente de voltaje conectada a una sola resistencia, que es la llamada resistencia equivalente. Ya a ese circuito es fácil calcularle la corriente, que aquí se llama corriente total. Bien, entonces para hallar la resistencia equivalente de esas tres resistencias en serie, se suman los valores de resistencia y esa es la resistencia equivalente, me da 6 ohmios. La corriente entonces se encuentra a partir de la ley de Ohm. La ley de Ohm establece una relación entre el voltaje, corriente y resistencia. Es válido también para cuando hablamos de resistencia equivalente. Así que para este circuito, como ya lo simplificamos de manera teórica, ya lo simplificamos, entonces el voltaje se relaciona con la resistencia equivalente a través de un factor multiplicativo, a través de la corriente. El voltaje se relaciona con la resistencia equivalente a través de la corriente, esa es la ley de Ohm. Así que para calcular la corriente, que es lo que yo necesito obtener, la despejo, lo que está multiplicando pasa a dividir y así obtengo la corriente. Algo sencillo que ustedes ya trabajaron en el curso, pero ténganlo en cuenta en caso de que les salga algún circuito o en caso de que les pregunten algo elemental. ¿Qué dice la ley de Ohm? ¿O qué pasa con la corriente que atraviesa un circuito? O simplifique un circuito, puede aparecerles también una pregunta de ese tipo. Entonces, son conceptos básicos, ustedes ya los han trabajado,
pero es bueno que los tengan muy frescos. Ahora bien, se puede calcular también la caída de potencial a través de los diferentes resistores, una vez que ya calculamos tanto la resistencia equivalente como la corriente total a través del circuito. Y recordando otro tema que son las reglas de Kirchhoff, sabiendo que la segunda ley de Kirchhoff, la segunda regla de Kirchhoff me indica que si yo realizo un recorrido en un sentido dado a través de una malla, la suma de los voltajes debe ser igual a cero. Lo que me indica es que si yo subo un voltaje aquí, en los resistores va a caer. Entonces cae una parte acá, cae una parte acá y cae una parte acá en el tercer resistor. Y al final la suma me debe dar cero. Como estos resistores están en serie, la misma corriente es la que pasa a través de los tres. Así que al aplicar la ley de Ohm, válida para los tres resistores, se aplica la ley de Ohm y ella me permite determinar directamente los valores de los voltajes, que es la incógnita, puesto que a priori se conocen los valores de las resistencias y se acaba de calcular la corriente. Así que yo con esas informaciones puedo calcular los diferentes voltajes, corriente por resistencia. Corriente por resistencia 1, corriente por resistencia 2 y corriente por resistencia 3. Ahora bien, si tuvieron tres valores de voltaje. Ahora, esos voltajes sumados me deben dar el voltaje total de la fuente siguiendo la segunda regla de Kirchhoff. Si los sumo, obtengo, sumados me dan 12. Y el voltaje inicial eran 12 voltios. El voltaje de la fuente de voltaje eran 12 voltios. Así que se satisface los requerimientos. Está trabajando bien y se comprueba que se realizaron bien los cálculos. ¿Ok? Entonces, esta es una comprobación. Recuerden que existen otro tipo, antes de dar el paso aquí, otro tipo de configuraciones para circuitos básicos, que es la configuración de resistores en paralelo, inclusive también capacitores en serie, capacitores en paralelo. Hay que tener en cuenta entonces allí cómo calcular en cada una de esas configuraciones la resistencia o la capacitancia equivalente, depende de lo que se vaya a estudiar. Ahora ya en la segunda unidad introdujimos el tema del magnetismo, magnetismo que históricamente fue entendido a partir de la interacción de diferentes minerales con los metales, con lo que se obtuvieron los imanes permanentes, que es la forma en que la mayoría de nosotros aprendemos a visualizar ese concepto del magnetismo, ese tipo de interacción a distancia que existe entre un elemento llamado imán y diferentes metales. Resulta que la Tierra tiene un campo magnético, o sea que la Tierra se comporta como un imán permanente. Se comporta como un imán permanente de tal manera que el núcleo de la Tierra tiene entonces las características de dicho imán, o sea que tiene un polo norte, un polo sur, pero resulta que el polo norte magnético terrestre equivale al polo sur geográfico terrestre, o sea que el polo norte magnético está en la Antártida, el polo sur magnético está en el polo, lo que llamamos el polo norte terrestre, bueno, parte de Groenlandia, la parte norte de Canadá o de Siberia. Ok, aquí en este globo terráqueo representado se está indicando claramente. ¿Por qué es así? Porque resulta que la aguja de las brújulas es un imán. El norte magnético de la aguja de las brújulas está dispuesto de tal manera que apunte en una dirección, en la dirección del norte geográfico. Y como el polo norte magnético apunta siempre hacia el polo sur magnético de otro imán, entonces el polo norte magnético de la aguja de las brújulas apunta hacia el polo sur del imán permanente que constituye el, la fuente del campo magnético de la Tierra. Solamente para que se tenga por favor en cuenta esto aquí. Bien, para que se tenga en cuenta entonces diferencia entre polos magnéticos norte y sur, polos geográficos norte y sur.
Y ahora un concepto también que se discutió, espero que hayan discutido también con sus diferentes tutores, es que cuando dividimos un imán, lo partimos, por ejemplo, aquí, este imán original, no vamos a obtener por un lado solamente un polo norte y por otro lado un polo sur de un imán, sino que se obtienen dos imanes y se parte, por ejemplo, en dos, este imán original. Y si yo divido en cuatro, voy a obtener cuatro imanes, cada uno de ellos con un polo norte y un polo sur. Ese es un principio fundamental de la naturaleza que se denomina la inexistencia de los monopolos magnéticos. No se tiene solamente un polo norte o solamente un polo sur, no, se tienen ambos, siempre se van a tener ambos. E históricamente se verificó experimentalmente que cuando se tenía una corriente, la aguja de las brújulas veía modificada su dirección, o sea que interactuaba con lo que estaba pasando allí debido a la presencia de una corriente en un alambre. O sea que el alambre genera algo con lo que interactúa la aguja de la brújula y ella interactúa es con un campo magnético, o sea que una corriente que pasa por un alambre genera un campo magnético. En lo que dice aquí en estos párrafos, en estos numerales, básicamente es una comparación entre campo eléctrico, fuerza eléctrica, campo magnético, fuerza magnética. La idea básica es, para el campo eléctrico, para tener un campo eléctrico, necesitamos simplemente disponer de de una configuración estática de carga. ¿Qué quiere decir? Tener carga quieta. Mientras que para tener un campo magnético necesitamos que la carga esté en movimiento. Ahora bien, si hay carga en movimiento, naturalmente vamos a tener un campo eléctrico en movimiento, pero lo importante en el análisis de lo que ocasiona una carga en movimiento es aquí en la parte del campo magnético. Para tener un campo eléctrico necesitamos carga. Carga estática me genera un campo eléctrico, pero para tener un campo magnético obligatoriamente necesitamos tener carga en movimiento. Y otra cosa, entonces miremos estos dos dibujos. Permítanme acá borrar. Ah, no, me deja borrar porque es una figura antigua. Para que una partícula que se esté moviendo a una velocidad v sienta una fuerza de tipo magnético, necesita estar en presencia de un campo magnético. O mejor dicho, una partícula que se está moviendo y pasa por una región donde hay un campo magnético, esa partícula, esa carga, percibe una fuerza de tipo magnético. Y fue el primer tipo de fuerza que se estudió allí en la parte de magnetismo, el primer tipo de interacción que se estudió. Pero esa misma carga me genera, dado que es una carga en movimiento, me genera, dependiendo del punto del espacio donde yo quiera hacer el cálculo, me genera un campo magnético. Me genera un campo magnético en el espacio alrededor. ¿Ok? Entonces, carga magnética moviéndose en presencia de un campo magnético percibe una fuerza magnética, pero también carga magnética, perdón, carga eléctrica moviéndose en una región con campo magnético percibe una fuerza magnética. Carga eléctrica moviéndose en el espacio genera un campo magnético. Pero para calcular el campo magnético necesitamos conocer cuál es el punto, cuál es el lugar donde se quiere calcular el campo magnético y cuál es su distancia con respecto a la carga que lo está originando. Entonces, esta fórmula que analizamos es una fórmula para una carga puntual, la fórmula más sencilla. Una carga puntual que se está desplazando a una velocidad v en presencia de un campo magnético. Se realiza entre estos dos vectores el producto cruz para obtener el vector fuerza magnético. Para recordar entonces que la magnitud del producto cruz, el producto cruz es un tipo de multiplicación entre vectores, cuyo resultado es otro vector. Y como es otro vector, entonces necesitamos conocer cuál es la magnitud de ese nuevo vector y cuál es la dirección. La magnitud del vector producto cruz viene dada por esa fórmula que analizamos ya en el curso. La magnitud del producto cruz entre cualquier par de vectores A y B viene dada por la multiplicación de la magnitud o norma del vector A por la magnitud o norma del vector B por el seno del ángulo que hay entre ellos dos, como se representa aquí en esta figura. Hay que conocer entonces cuál es el ángulo que hay entre esos dos vectores. ¿Qué vectores? En nuestro caso, para la fuerza magnética, los vectores velocidad de la carga y campo magnético. Ambos son vectores, la velocidad y el campo magnético son vectores, o sea que tienen una dirección.
Pero para conocer la dirección del producto cruz hay que utilizar la llamada regla de la mano derecha, que ya se explicó varias veces en el curso. Simplemente recordándolo rápidamente, aquí arriba tenemos la magnitud del producto cruz, pero la dirección viene dada por la dirección del producto cruz. El producto cruz es un vector, el vector producto cruz es un vector perpendicular a los dos vectores que me originan dicho producto cruz. La regla de la mano derecha dice que si yo voy a calcular el producto cruz entre los vectores A y B, debo estirar los 4 dedos de la mano derecha diferentes al pulgar a lo largo de la dirección del primer vector. Entonces aquí tenemos una representación de una mano. Miren que estoy ubicando los 4 dedos diferentes al pulgar a lo largo del vector A, porque estoy haciendo el producto cruz entre A y B. A está a la izquierda. O sea que así ubico los 4 dedos. Y cierro los 4 dedos de manera natural, como cierran los dedos normalmente de la mano derecha, en la dirección del otro vector. Miren aquí la flecha negra, lo cierro hacia el vector B y hacia dónde apunta el pulgar, hacia arriba. Esa es la dirección del producto cruz. Esa es la idea básica del producto cruz. Y esa técnica se utiliza bastante. ¿Por qué? Porque existen muchos productos cruz, tanto en mecánica como en el electromagnetismo. Así que para la fuerza magnética tenemos tres elementos importantes. La carga, pero la carga es un número, es un escalar. La velocidad de la carga y el vector campo magnético. Ambos son vectores. Así que, y ténganlo muy presente, la fuerza magnética es perpendicular tanto al vector velocidad como al vector campo magnético. Es algo que lo deben tener presente. Es posible que les hagan una pregunta algo sobre esto. La fuerza magnética es perpendicular tanto al vector velocidad como al vector campo magnético. Se dice también de manera más compacta, el vector fuerza magnética es perpendicular al plano donde están los dos vectores, aquí vector verde y vector azul, respectivamente para la velocidad y el campo magnético. Entonces, así como teníamos líneas para el campo eléctrico, tenemos líneas para el campo magnético. De hecho, observen las líneas de campo magnético en un imán. Tenemos la representación aquí de un imán de barra. Dentro del imán tenemos una mayor densidad de líneas. ¿Por qué? Porque dentro del imán el campo magnético es más intenso. Además, se puede observar que las líneas tienen una dirección. Así como para las líneas de campo eléctrico, para el campo magnético, el vector campo magnético es siempre tangente a la línea de campo magnético. La tangencia de ese vector, el que sea tangente, se representa acá. O sea que lo toca solamente en un punto. Bien, entonces tenemos dos ejemplos de vector campo magnético correspondiente a estas líneas. Además, todas las líneas que salen, observen las flechas, del polo norte del imán regresan por el polo sur. Todas las que salen regresan por el polo sur. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos una fuente de origen de campo magnético, tenemos líneas de campo magnético. Y podemos ya hablar del concepto de flujo de campo magnético que se estudió en la tercera unidad. Además, como ya se mencionó al principio, como ustedes ya lo saben, no solamente un imán me genera un campo magnético, sino también una corriente. Una corriente me genera un campo magnético y aquí es solamente para indicar la convención de cuando estamos hablando en el plano, como el campo vectorial, el campo magnético, así como el campo eléctrico son tridimensionales, pero para tener una idea en el plano de lo que está aconteciendo con ese campo vectorial, se utiliza la convención de que las X representa que el campo vectorial, en este caso el campo magnético, estas X azules, está ingresando al plano de la pantalla, desde mí, desde el observador, hacia la pantalla, ingresando perpendicularmente. Es como la cola de una flecha. Está ingresando a la pantalla, mientras que los puntos representan que ese vector sale perpendicularmente desde la pantalla hacia mí o desde la hoja del libro hacia mí, para visualizarlo en un plano, que si lo vemos en perspectiva, entonces tenemos aquí un plano representado, representando también lo que indica un punto, el vector saliendo y lo que indica una X, el vector ingresando, si nosotros observamos desde arriba de este plano. Algo que ustedes ya han trabajado, pero ténganlo en cuenta por si lo llegan a necesitar.
Entonces, como tenemos que un alambre recto genera un campo magnético, si ese alambre se dobla para formar un anillo o una espira, vamos a tener un campo magnético que tiene una configuración particular, como lo indican aquí sus líneas de campo. Pero resulta que a veces necesitamos tener una región donde el campo sea más o menos homogéneo, o sea, donde tengamos varias líneas de campo más o menos paralelas. Para ello se construyen las llamadas bobinas, que es un conjunto de espiras colocadas una al lado de la otra de manera lo más junta posible y de manera lo más homogéneas, cada una con respecto a la otra, como la figura que tenemos acá. Y este tipo de elemento ya es un elemento que se utiliza mucho en los circuitos. Se utiliza para tener campos magnéticos y para tener corrientes controladas. Este tipo de elementos me permite entonces generar campos magnéticos y de hecho en el centro de una, una bobina como esta vamos a tener un campo magnético. Entre más larga sea, vamos a tener un campo magnético lo más horizontal o lo más homogéneo posible. Así como las cargas de movimiento me generan un campo magnético, pero aquí desde el punto de vista de la fuerza, como las cargas de movimiento en presencia de un campo magnético perciben una fuerza, las cargas de movimiento, si tengo muchas a lo largo de un conductor, entonces lo que tengo es una corriente. Tengo muchas cargas a lo largo de un conductor me implican una corriente. Bien, entonces para una corriente que se transporta a lo largo de un conductor que tiene una longitud L, utilizamos esta fórmula, un conductor recto. Entonces ahí se define el vector longitud. El vector longitud es un vector que tiene la dirección de la corriente y la magnitud igual a la magnitud del conductor, la longitud del conductor. Y aquí la dirección es la dirección de la corriente. Como estamos hablando de un conductor recto, entonces la dirección de la corriente puede ser o hacia arriba o hacia abajo en este ejemplo. Como aquí tenemos la velocidad de las cargas va hacia arriba, el vector verde, entonces el vector longitud es un vector que va hacia arriba. ¿Y cuál es la magnitud de dicho vector? Es igual a la longitud del alambre, la longitud del conductor. Entonces, si analizamos esta carga, recordemos la fórmula, el producto cruz. ¿Ok? Ahora, trabajando con el vector longitud, la dirección del vector longitud es hacia arriba. Se está suponiendo que este conductor está en presencia de un campo magnético. ¿Y cómo es el campo magnético? Observen. Es un campo magnético que está ingresando al plano de la pantalla, ingresando desde mí hacia el plano de la pantalla. O sea que podemos utilizar la regla de la mano derecha. ¿Qué producto cruz tenemos que hacer? L cruz B. L cruz B. O sea que tengo que dirigir los 4 dedos primero en la dirección de L y después cerrarlos naturalmente hacia donde está el vector B. Pero el vector B está ingresando al plano de la pantalla. O sea que lo que tengo que hacer con los 4 dedos es cerrarlos hacia el plano de la pantalla. Y naturalmente mi pulgar va a apuntar hacia la izquierda. ¿Ok? Ustedes lo pueden comprobar allí con su mano derecha. Va a apuntar hacia la izquierda. O sea que cualquier alambre que esté en presencia de un campo magnético y si hay circulación de corriente por dicho alambre, va a sentir una fuerza. El alambre se va a doblar si es un campo magnético intenso o si la corriente es intensa, va a tener eso. Va a tener ese fenómeno, esa fuerza, va a percibir esa fuerza. ¿Ok? Entonces, esta es la fórmula para la fuerza magnética sobre conductores. En este caso, la fórmula de la fuerza magnética más simple cuando el conductor es recto. Cuando el conductor es recto y le conocemos su longitud. Cuando tenemos ahora que calcular el campo magnético, ya no es la fuerza magnética, sino el campo magnético, lo que es originado por la carga en movimiento. Allí hay que utilizar esta fórmula, la llamada ley de Biot-Savart. Esta cantidad se denomina permeabilidad magnética y es una constante de la naturaleza, es un valor numérico que se encuentra en los libros.
Esta fórmula entonces depende de este factor numérico, pero depende de la dirección en que se está moviendo la carga, de la carga que es un número, y el producto cruz que se hace ahora entre la velocidad es con un vector director, y se divide entre la distancia al cuadrado, la distancia al punto donde se está calculando el campo. Entonces tenemos aquí este ejemplo, tenemos una carga en movimiento, ¿vale? Aquí en blanco tenemos, aquí abajo tenemos una carga en movimiento. Supongamos que tenemos dos puntos, pueden haber infinidad de puntos donde se quiera calcular el campo. Supongamos que lo vamos a calcular en el punto P. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Necesito conocer un vector director, ya digamos que tenemos el vector velocidad, y necesito conocer la distancia entre la carga y el punto donde se va a obtener el campo magnético. Bien, entonces, la posición con respecto a la carga de ese punto viene dada por un vector posición R, y a esa posición R yo le puedo obtener un vector unitario en su misma dirección. ¿Cómo se obtiene? Aquí en azul lo tenemos, dividiendo el vector entre esa magnitud del vector, entre la norma del vector. Bien, entonces ya tenemos el vector director y también tenemos la distancia. Conociendo la magnitud o la distancia entre la carga y el punto, conocemos la magnitud, o sea que ya podemos utilizar la fórmula. Así que si necesitamos calcular el vector campo magnético, hay que realizar el producto cruz. Si necesitamos solamente la magnitud, entonces recordemos que la magnitud del producto cruz, la magnitud entonces del campo magnético sería igual. Como esto es un número, esto no me modifica las cosas, como la carga es un número, no me modifica las cosas. También puedo tomar este factor r cuadrado porque es un número, pero ahora necesito la magnitud de el vector velocidad cruz r. Perdón, esta es la magnitud. Y este es el vector velocidad. ¿Ok? Déjame borrar acá. Este es el vector velocidad. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es la magnitud de este producto cruz? Pues recordemos la fórmula. Magnitud del vector velocidad por la magnitud del vector director por el seno del ángulo que hay entre ellos dos. O sea que a priori hay que conocer cuál es el ángulo que hay entre esos dos vectores, el vector velocidad y el vector director. La magnitud del vector director, el vector director es un vector unitario, o sea que la magnitud siempre es 1, por definición de vector unitario. Bien, así se tiene entonces esas cantidades, esas son las cantidades que aparecen allí. En el denominador aparece la distancia, es la distancia que tenemos acá. Ok, entonces solamente un recordatorio de las cantidades relevantes para calcular el campo magnético generado por una carga que se está moviendo. Rápidamente entonces se puede verificar que la dirección del campo magnético generado por una carga que se está moviendo, la dirección del campo magnético viene dada aquí por esas líneas de campo magnético. Recuerden que el campo magnético siempre es tangente a la línea de campo magnético en cada uno de los puntos. De hecho, si yo observo, miren aquí está encerrado un ojo indicando que si yo observo desde atrás la carga, como la carga se está moviendo en la dirección del vector verde, ahora yo soy el observador, entonces yo estoy viendo el plano de la pantalla. Lo que yo voy a estar viendo es que la carga está ingresando al plano de la pantalla. Y las líneas de campo magnético van a ser círculos, círculos concéntricos. El campo magnético, entonces, si yo miro cómo se ingresa al plano de la pantalla la carga, son círculos concéntricos que tienen dirección del sentido horario de las manecillas del reloj. O como lo podemos ver acá para interpretar de una forma más fácil, la regla de la mano derecha me permite determinar cuál es la dirección de esas líneas de campo magnético. Colocando el pulgar en la dirección de la velocidad y cerrando naturalmente los 4 dedos, ellos van a cerrar en la dirección del campo magnético. Y como las cargas de movimiento me configuran una corriente, entonces para la corriente también las líneas de campo magnético, toda corriente genera un campo magnético.
Y yo puedo entenderlo desde el punto de vista geométrico a través de las líneas de campo magnético. Para el campo magnético generado por una corriente que atraviesa un conductor largo y recto, el campo magnético, como se puede demostrar utilizando la ley de Ampère, viene dado por esta fórmula, pero las líneas de campo magnético son círculos concéntricos. Círculos concéntricos. ¿Cómo son las líneas de un conductor largo y recto por el que circula una corriente? ¿Cómo son las líneas del campo magnético generado? Círculos concéntricos. Bien, círculos concéntricos. Ahora esta fórmula se utiliza cuando tenemos conductores largos y rectos. Esa es la fórmula para el campo magnético. Como las líneas de campo son círculos concéntricos, entonces el campo magnético a lo largo de cada uno de estos puntos sobre un mismo círculo va a tener igual valor. ¿Por qué? Porque en esta fórmula visualizamos que solamente depende de R. ¿Y que es R? R es la distancia radial desde el conductor hacia el punto donde se está calculando. Esto es R. O esto es R, dependiendo de dónde esté el punto. O esto es R. Como son círculos concéntricos, entonces el conductor está en el centro geométrico del círculo. O sea que cada una de estas líneas que acabo de marcar son radios. Y recuerde que el radio en geometría es la distancia desde el centro al perímetro de la circunferencia. Así que solamente depende de la distancia. ¿Por qué solamente depende de la distancia? Bueno, no solamente de la distancia, depende también de la corriente, pero espacialmente depende de la distancia. Porque esto es un número, esto es un número, y entonces solamente tenemos factores que pueden variar, la distancia y la corriente. Pero para una misma corriente, modificando la distancia, va a modificar el valor del campo magnético. Entonces, esta es una fórmula muy, muy importante a tener en cuenta. El campo magnético de un conductor largo y recto viene dado por esta fórmula, mu sub 0 I sobre 2 pi r. Entonces, a una distancia radial dada, esta es la fórmula del campo magnético, de la magnitud del campo magnético. La dirección ya va a depender del punto donde se esté calculando, es una dirección que varía. O sea que hay que tener en cuenta cuál es el punto donde se está calculando el campo magnético, asimismo va a ser su dirección. Aquí es un ejemplo donde me indica que podemos utilizar de nuevo la regla de la mano derecha para indicar la dirección de las líneas de campo magnético, ubicando el pulgar en la dirección de la corriente. El concepto de líneas de campo magnético se utiliza para hablar del flujo magnético. Flujo magnético lo mencionamos cuando tenemos una curva que encierra un área. Entonces aquí tratemos de delimitar lo que sería la curva. Y el área lo que está encerrado por la misma. Cuando tenemos entonces líneas de campo, un campo vectorial, en este caso el campo magnético atravesando ese área, hablamos de un flujo. Flujo que, recordando la unidad 3, es muy, muy relevante. Aquí rápidamente vamos a observar en la simulación de la Universidad de Colorado el concepto de flujo. Aquí lo que tenemos son dos bobinas. Una bobina que está conectada a una fuente de voltaje, o sea que se puede iniciar una corriente en estas bobinas. Y otra bobina que está conectada a un bombillo, de tal manera que si hay circulación de corriente a través de esta bobina, tendremos que hay corriente a través del bombillo y él puede encender cuando haya circulación de corriente. En la bobina de la izquierda va a haber circulación de corriente siempre y cuando la pila, la batería, tenga capacidad de movilizar carga, o sea, cuando esté cargada la batería. Entonces, encendiendo la batería, tenemos una corriente siempre en la misma dirección, genera un campo magnético y ese campo magnético está perturbando todo el espacio alrededor. ¿Qué pasa cuando yo muevo la batería? Entonces vemos que enciende y apaga el bombillo. ¿Por qué? Porque se mueve y no se mueve corriente, respectivamente. No solo cuando muevo la batería.
cuando muevo también la espira con el bombillo. Entonces es algo que tiene que ver con el movimiento relativo. Pero no solamente cuando la muevo de forma horizontal, cuando la muevo de forma vertical, observen que el bombillo también se altera. El bombillo me permite visualizar de una forma más clara, más fácil, que está movilizándose corriente a través de las tres espiras grandes aquí de la bobina de la derecha. ¿Qué es lo que pasa? Como se estudió en la unidad 3, lo que está aconteciendo es que está variando el flujo magnético que está atravesando esta área que es encerrada por esas espiras. Cada que se modifica el flujo hay corriente. No es cuando hay campo magnético hay corriente, no. Cuando se modifica el flujo magnético hay corriente. Cuando se modifica, cuando yo modifico el campo magnético moviendo el origen de campo magnético, o cuando yo comienzo a modificar la dirección de la corriente, también se altera el campo magnético generado, y durante un instante que se percibe la alteración, se enciende el bombillo. Ya cuando el sistema queda en un estado estacionario, cuando ya no está modificándose más el campo magnético, miren que el bombillo no se enciende. Bien, entonces depende, observen que cada una de estas agujas representa la aguja de una brújula, o sea que apunta en la dirección del campo magnético. Miren que las agujas que están dentro de la bobina mayor están modificando su dirección cuando yo estoy realizando este movimiento vertical. O sea que también depende de la orientación del campo magnético que atraviesa esta área. El concepto entonces de flujo magnético tiene que ver con la cantidad de campo magnético, con la orientación del campo magnético, con el sentido de la corriente. Además, miremos si se puede observar bien el efecto. Voy a modificar el área de la espira mayor, o sea, voy a modificar el área, separémoslo acá un momento, el área de la espira grande, la voy a modificar. Pero para que se magnifique el fenómeno, entonces lo voy a colocar muy cerquita de la fuente de campo magnético. Y observen lo que pasa. Si se puede visualizar allí, no sé si se alcanzan a ver, pero el bombillo por unos instantes enciende. Es poquito comparado con los otros fenómenos, pero también depende entonces la presencia de corriente en el bombillo, también depende del área que está siendo atravesada por el campo magnético. Todo ello ya se discutió en la unidad 3. O sea que algo que varíe me genera una corriente, en una espira. Ese algo que varía es el denominado flujo magnético. Aquí tenemos un ejemplo de flujo magnético cuando está atravesando un área plana, sencilla. Ese flujo magnético viene dado por la multiplicación entre la magnitud del campo magnético, el área y el coseno de un ángulo. ¿Qué ángulo? Resulta que para toda superficie yo puedo definir un vector área, es un vector perpendicular a la superficie. ¿Cómo así un vector perpendicular a la superficie? Miremos acá esta superficie rectangular. El vector área es perpendicular, o sea que el ángulo que hay entre el vector y el plano es de 90 grados. Este ángulo φ es el ángulo que hay entre el vector área de la superficie y el vector campo magnético. Dependiendo de ese ángulo, también así va a ser la cantidad llamada flujo magnético. Inclusive, miren que aquí depende del coseno de dicho ángulo. Cuando el ángulo es 90, el coseno de 90 es 0 y no vamos a tener flujo magnético. Flujo magnético máximo cuando tenemos que el vector área es paralelo al campo magnético. Flujo magnético 0 cuando el vector área es perpendicular al campo magnético. Discusión ya realizada. Listo, entonces la presencia de esa corriente cuando yo modifico el campo magnético que está atravesando un área que vimos en ese ejemplo simulado, tiene que ver con algo que se explica de una manera relativamente intuitiva mediante la ley de Lenz. Y es el hecho de que cuando se modifica el flujo magnético que atraviesa un área, en este caso vamos a pintar lo que sería el área, un área cerrada por un conductor. Entonces aquí tenemos un conductor en amarillo, un conductor circular, esa sería el área encerrada.
En este ejemplo, lo que se está, bueno, esta ya les acabo de pintar el área encerrada, permítanme borrarla. Lo que está siendo encerrado, perdón, lo que está pasando aquí es que el campo magnético está creciendo hacia arriba de manera vertical, o sea, de manera perpendicular al área. ¿Cómo reacciona el sistema? ¿Cómo reacciona ese conductor? Resulta que él se opone a dicho cambio. La naturaleza dice que se opone a dicho cambio del flujo magnético. ¿Y cómo reacciona? Induciendo un campo magnético como el campo magnético inicialmente está creciendo hacia arriba, induce un campo magnético hacia abajo para tratar de contrarrestar dicho movimiento. Entonces, ese campo magnético hacia arriba podía estar siendo creado, por ejemplo, por una corriente que esté circulando a través de esta espira, de este conductor circular, como lo estamos ejemplificando acá. No necesariamente puede ser un campo magnético debido a un imán que se está acercando, pero en la situación en que es el campo magnético generado por una corriente que depende del tiempo, porque tiene que ser algo que esté cambiando, y una corriente me genera un campo magnético, pero para generar un campo magnético que cambie en el tiempo necesito una corriente que cambie en el tiempo. Así que esa corriente que cambia en el tiempo me genera un vector campo magnético que se modifica en el tiempo. Ahora bien, como el sistema reacciona induciendo un campo magnético hacia abajo, ese campo magnético, recordando que la regla de la mano derecha me indica la dirección del campo magnético, cierro los 4 dedos en el sentido de esta flecha y el pulgar va a apuntar hacia arriba. Cerrando los 4 dedos en el sentido contrario, el vector va a apuntar hacia abajo. O sea que si se induce un campo magnético hacia abajo, quiere decir que la corriente va en el sentido indicado aquí en la figura. ¿Qué quiere decir? Se indujo una corriente y esa corriente tiene que ser movida por una fuente de voltaje que se llama FEM. Entonces se induce una FEM. Se induce una FEM en el circuito que me genera una corriente. ¿Durante cuánto tiempo? Durante el tiempo en que esté modificándose el flujo magnético. En este caso, durante el tiempo en que esté creciendo el campo magnético que atraviesa este área. Por ello, no siempre estaba prendido el bombillo. El bombillo solamente estaba prendido cuando cambiaba algo. Como el flujo magnético depende o del campo magnético o del área o de la inclinación del área o de la inclinación entre el vector campo magnético y el área, entonces, o cuando se modifica el campo magnético, cuando se modifica el área, cuando se modifica el ángulo, vamos a tener cambio en el flujo. En este caso, como estamos oponiendo una corriente que varía en el tiempo, esa corriente hace variar el campo magnético. Entonces, ténganlo muy claro porque una pregunta les puede consultar ese concepto. ¿Cuándo hay FEM inducida? ¿Cuando hay campo magnético? ¿Cuando hay campo eléctrico? ¿O cuando hay variación de campo magnético? ¿O cuando hay variación del área? O las dos últimas, como es el caso. Es cuando hay variación que hay FEM inducida. Entonces, una línea argumental nos diría acá de manera simbólica que una corriente me genera, lo que vimos en este ejemplo, un campo magnético. Ah, pero si la corriente varía en el tiempo, entonces el campo magnético varía en el tiempo, utilizando los símbolos de derivada. Y si el campo magnético varía en el tiempo, el flujo magnético varía en el tiempo. Y si el flujo magnético varía en el tiempo, me genera una FEM. Y esa FEM me mueve una corriente. ¿Y cómo me mueve una corriente? Una corriente tal que el sistema se opone al cambio que esté siendo realizado. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo más, utilizando la regla de las manos derechas, cerrando los dedos en la dirección marcada por estas flechas de línea delgada, y el pulgar va a apuntar hacia abajo. O sea que esta tiene que ser la dirección de la FEM, la dirección de la corriente. No olvidemos entonces que las líneas de campo magnético son círculos concéntricos para un conductor largo y recto por el que circula una corriente. Además, que esta es la fórmula para ese tipo de conductor, para el campo magnético
generado por dicho conductor, que si ese conductor se dobla para formar anillos, y que si esos anillos se juntan o si enrollamos un alambre, para resumirlo, si enrollamos un alambre de una forma lo más ordenada posible, podemos tener lo que se llama un solenoide. Además, apunten esta fórmula también está en el video que les envié. Esta es la fórmula para el campo magnético en el interior, en el centro de la bobina. Yo les dije solenoide, pero lo que pasa es que bobina es cuando tenemos aire por dentro. Solenoide es cuando incluimos un material que puede ser magnetizado, como por ejemplo una barra de hierro. Entonces, eso se hace comúnmente para magnificar el campo magnético por dentro, para que sea más fuerte y para que sea más controlado el campo magnético en el interior de la bobina, que se introducen materiales magnetizables por dentro. Y ahí ya tenemos lo que se denomina un solenoide. En esta fórmula tenemos la letra N, que simboliza el número de espiras que hay en esta bobina. Depende de la corriente, depende inversamente de la longitud. ¿Cuál longitud? Miren acá, la longitud de la bobina, y directamente de la permeabilidad magnética. Entonces, es una fórmula para tener muy en cuenta, por si les aparece una pregunta donde les hable o del número de del número de espiras, o les hable de la corriente que debe tener una bobina con N espiras. Ya depende de lo que el ejercicio les dé y lo que les pregunte, así mismo ustedes utilizan la fórmula. Bien, entonces vamos a ver unos ejemplos que cuestionan sobre asuntos del curso. Primero vamos a ver un ejemplo de un tipo de pregunta de análisis de relación. Entonces miremos lo que plantea el enunciado. Las cargas de igual signo se repelen porque, siempre debe ir la palabra porque, el flujo magnético depende del área atravesada por las líneas de campo magnético. Y en las diferentes opciones se plantean estas situaciones. Afirmación es falsa, me dicen. Razón verdadera, y razón es o no una explicación correcta de la afirmación. Entonces, se deben leer bien todas las opciones para tener en cuenta cuál es la respuesta a seleccionar. Bien, entonces, una de las formas de trabajar este tipo de preguntas es comenzar a descartar. Comencemos a mirar lo que iría antes de la palabra porque. Entonces, esa sería la afirmación. Lo que iría después de la palabra porque sería la razón. Y entonces, para lo que va antes de la palabra porque, la afirmación. Las cargas de igual signo se repelen. Eso es algo conocido. Igual signo se repelen, signo contrario se atraen. Entonces, esto es algo verdadero. Entonces comienzo a buscar en las opciones cuál me dice que la afirmación es verdadera. La opción B y la opción D. La opción A y la opción C me dice que son falsas. Así que yo las descarto. Estas no pueden ser. La A y la C no pueden ser. Me quedan solamente la opción B y la opción D. Ahora miremos qué me dice la razón. El flujo magnético depende del área atravesada por las líneas de campo magnético. Sí, ¿cierto? Recordemos que el flujo magnético depende o del campo magnético o del área o del ángulo de inclinación. O sea que también la razón es verdadera. Entonces, como yo ya sé que la afirmación y la razón son verdaderas, voy a buscar entre las opciones si hay una que tenga esas dos condiciones. La opción B me dice afirmación verdadera, razón verdadera. ¿Correcto? Entonces puede ser la D, afirmación verdadera, razón verdadera. Ah, miren que las dos cumplen esa condición. Ahora bien, ¿qué me dice la afirmación y la razón? Una me habla de las cargas, la repulsión o atracción de las cargas de igual signo, me dice que se repelen. Pero por otro lado me habla del flujo magnético. Entonces son dos argumentos que no están muy relacionados. Por lo tanto, lo que está a la derecha de la palabra porque
el flujo magnético no puede ser una explicación de lo que está a la izquierda, de acuerdo a lo que hemos visto en el curso. O sea que hay que buscar la opción que me diga que la razón no es una explicación de la afirmación. La opción B dice la razón no es una explicación correcta de la afirmación, mientras que la opción D me dice la razón es una explicación correcta de la afirmación. Como no están relacionados la afirmación y la razón, yo debo seleccionar la opción D, que es la opción correcta. Entonces hay que tener muy en cuenta en este tipo de preguntas, hay que tener en cuenta cuál es la afirmación, cuál es la razón y si están relacionadas o no. Hay que identificar la palabra porque para saber cuál es la afirmación y cuál es la razón de la misma. Ahora vamos a ver unos ejemplos donde van a ustedes a encontrar tips que les pueden ser útiles para diferentes preguntas que que les pueden aparecer en la prueba. Este sería el segundo ejemplo. Ejemplo típico de ley de Coulomb. Dos partículas separadas a una distancia d tienen cargas iguales q. ¿Cómo se modifica su fuerza de repulsión si su distancia se triplica? ¿Vale? Entonces, este tipo de preguntas aparecen mucho en este tipo de exámenes. Es identificar cómo se altera un resultado de una fórmula cuando se modifica uno de sus parámetros. Para ello, entonces recordemos la ley de Coulomb. La ley de Coulomb dice, la fuerza en este caso es igual a el producto de la carga por el valor absoluto de la constante K por el valor absoluto de la multiplicación de las cargas dividido la distancia de separación al cuadrado. Ahora, tenemos dos partículas que tienen cargas iguales. Como las cargas son iguales, no importa si son positivas o negativas, por la ley de los signos va a ser positivo su resultado, o sea que puedo quitar este valor absoluto. O sea que me va a quedar acá la multiplicación de las cargas y como todas valen Q, entonces me queda Q por Q. Dividido, ahora escribo directamente la distancia que la representamos para este ejemplo con la letra D. Para escribirlo de forma más compacta, Q por Q es igual a Q cuadrado dividido D cuadrado. Esa es la ley de Coulomb. Eso sería cuando la distancia de separación es D, pero D se triplica. Como D se triplica, pasa a ser 3 veces D. O escribámoslo de una forma inclusive más consistente así. Ya no vamos a tener D, sino que vamos a tener una D', una D modificada. Y esa D modificada va a ser igual a 3 veces la distancia D que se tenía inicialmente. Y ahora lo que hay que hacer es utilizar la fórmula. Ahora hay que utilizar la fórmula, pero para calcular la nueva fuerza, que la vamos a llamar fuerza prima después de la modificación de la distancia, viene dada por la constante K, constante eléctrica Q cuadrado sobre D' al cuadrado, ¿cierto? Sobre esa nueva distancia al cuadrado. Entonces ahora reemplazamos, como D' es igual a 3 veces D, entonces continuamos trabajando con la fórmula. Como D' es 3 veces D, dentro del paréntesis escribo 3 veces D. Lo elevo al cuadrado. Bien, entonces continúo escribiendo K, Q cuadrado sobre, ahora propiedades de los exponentes, elevando al cuadrado una multiplicación es equivalente a elevar al cuadrado cada uno de los términos y multiplicarlos. O sea que esto es igual a 3 al cuadrado por D al cuadrado. O lo que es lo mismo, K por Q cuadrado sobre 3 al cuadrado me da 9 por D cuadrado. O reorganizando los términos, yo puedo sacar el 1/9, lo multiplico por K por Q cuadrado sobre D cuadrado. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando, a ver, en caso de que yo pueda encontrar una forma parecida a la primera, para que quede expresado en la primera
o en términos de la primera fórmula para la fuerza. Y de hecho lo que acabo de encontrar, este segundo término acá, es este mismo. Simplemente para que quede organizado y también teniendo en cuenta de cómo me estén planteando las preguntas, las opciones de la pregunta. O sea que esto es igual a 1/9 de la fuerza F. Si queremos ser un poquito más explícitos, utilicemos la misma convención de color con la que se representó a la fuerza F. O sea que cuando se triplicó la distancia, se dividió entre 9 la fuerza F. Se tiene 1/9 de la fuerza F original. Entonces, en el ejercicio les puede aparecer así, se modifica la distancia o se pueden modificar las cargas. De hecho, en el ejemplo que realicé en el CIPAS de ayer, se modificaron, fueron las cargas. Es algo para que, por favor, lo tengan en cuenta, en caso de que les salga un ejercicio de este tipo. Ahora miremos otro tipo de pregunta. Aquí ya hay opciones. Tenemos la siguiente frase. Para una carga puntual que se desplaza a una velocidad v, los vectores velocidad y fuerza magnética son paralelos. Están dando ese argumento. Lo que pasa es que no sé si es verdadero o falso, hay que analizarlo. Entonces me dan 4 opciones. ¿Es verdadera? ¿Es falsa? Depende de la superficie gaussiana o es verdadera. A veces hay opciones que están totalmente salidas de contexto. Cuando hablamos de superficie gaussiana estamos hablando de la ley de Gauss, y la ley de Gauss es cuando hablábamos de flujo eléctrico, por allá de campo eléctrico, flujo eléctrico. Como aquí me están hablando de fuerza magnética, entonces de acuerdo a lo visto en el curso no tiene nada que ver, o sea que yo descarto esta parte. Ahora hay que tener en cuenta la fórmula, si de pronto no lo tenemos tan claro, hay que recurrir a la fórmula. ¿A cuál fórmula? A la fórmula de la fuerza magnética. La fuerza magnética para una carga viene dada por la carga, una carga que se está moviendo a una velocidad v, producto cruz, campo magnético. Ah, bueno, entonces recuerden esa imagen que les mostré donde se indicaba que el producto cruz resultante es un vector que es perpendicular a los dos vectores que se utilizan para obtenerlo. O sea que el vector fuerza es un vector que es perpendicular tanto al vector velocidad como al vector campo magnético. ¿Y qué me dice la pregunta? Los vectores velocidad y fuerza son paralelos. Me está diciendo que no son perpendiculares, sino paralelos. Velocidad y fuerza. Pero aquí ya estamos viendo de la definición de producto cruz que deben ser perpendiculares. Por ende, la opción correcta es que es falsa esa afirmación. También hay que tener en cuenta qué me están preguntando. Como me está preguntando que esa afirmación si es verdadera o falsa, entonces yo selecciono. Tenemos estas dos opciones, pero esta no era válida. Y verdadera dependiendo del valor de la carga. Como me están hablando de dirección, para la opción A, están hablando de dirección, la carga es un número. O sea que la carga no va a influir en la dirección. Lo que va a influir en la dirección es la dirección de ambos vectores, velocidad y campo magnético. ¿Hay una pregunta? Buenas noches, profe. Buenas No, profe, noches. era a ver si yo le podía realizar ya una pregunta, pero es al final de que usted termine de realizar los ejemplos de las preguntas. Es referente más a algo del curso. Ok. Bueno, entonces ahorita que terminemos. Bien, miremos otro ejemplo. Este es un ejemplo que también implica fuerza magnética. Lo que pasa es que en este ejemplo se puede combinar con el concepto de peso. La fuerza, recuerden que el peso es la fuerza que ejerce la Tierra sobre nosotros, o la atracción gravitacional, la fuerza debido a la atracción gravitacional. Entonces aquí plantea este enunciado: escribe una expresión para la masa de la barra que implique que el peso
iguale a la fuerza magnética. El peso. Estamos suponiendo entonces una barra horizontal y recuerden que el peso siempre, de acuerdo a nuestra intuición, el peso siempre va hacia abajo. Además, como me hablan de fuerza magnética, esperen que aquí falta información. Vamos a suponer un campo magnético que está ingresando al plano de la pantalla. ¿Ok? Y vamos a suponer además una longitud para dicha barra. Recuerden que la fórmula para la fuerza magnética de una barra que transporta una corriente, entonces hay que dar todas estas condiciones para poder hablar de fuerza magnética. Que transporta una corriente, no sé si se puede visualizar allí la dirección de la corriente, es esta, una corriente que se está desplazando hacia la derecha. Como tenemos una barra que transporta una corriente, entonces hay que definir un vector longitud. ¿Qué es un vector longitud? Un vector que tiene tamaño igual o magnitud igual o norma igual a la longitud del conductor y cuya dirección es la dirección de la corriente. Entonces aquí tenemos nuestro vector longitud. Listo, como estamos hablando de la parte magnética, entonces podemos de una vez decir cómo es el campo magnético aquí. Recuerden que, no, perdón, la fuerza magnética. La fuerza magnética de la fórmula que ya vimos viene dada por I por L cruz vector campo magnético. Esa es la fórmula para la fuerza magnética cuando tenemos una corriente que atraviesa un conductor de longitud L. Ahora, es un producto cruz, o sea que hay que utilizar para la dirección de la fuerza magnética, hay que utilizar la regla de la mano derecha. L cruz B, L cruz B. Entonces los 4 dedos de la mano derecha en la dirección de L. Esta es la dirección de L. Y cruz B, como B está ingresando al plano de la pantalla, B está ingresando al plano de la pantalla, entonces yo tengo que cerrar los 4 dedos ingresando al plano de la pantalla. O sea que tengo que cerrar los 4 dedos de tal manera que ingresen al plano de la pantalla y de esa forma el pulgar de la mano derecha va a apuntar hacia arriba. Esa va a ser la dirección entonces del campo magnético. Vamos a representarlo. Vamos a cambiar acá el color. Entonces el campo magnético va a ejercer una fuerza hacia arriba, una fuerza magnética. Y el peso, como sabemos, el peso apunta hacia abajo. Entonces, esta es la situación vectorial. Este es el diagrama de cuerpo libre, donde aparecen las fuerzas. Este sería el peso. Recuerden que se representa comúnmente con la letra W. Ese es el vector peso. Entonces piden una expresión para la masa de la barra que implique que el peso iguale a la fuerza magnética. Entonces necesitamos encontrar las condiciones para que la fuerza magnética sea igual al peso. Ello se expresa simbólicamente a través de una igualdad. Bien, pero tenemos que hablar aquí de las magnitudes. Esos vectores no son iguales porque tienen direcciones contrarias. Pero como tienen direcciones contrarias, yo necesito nada más que sus magnitudes sean iguales. Como tienen direcciones contrarias y direcciones opuestas, entonces necesito que las magnitudes de esos vectores sean iguales. Y ver si desde ahí puedo despejar la masa. ¿Ok? Entonces vamos a aprovechar este espacio acá
La fuerza magnética viene dada por esta fórmula, así que la magnitud de la fuerza magnética, no olvidemos la fórmula para la magnitud del producto cruz, es igual a I por L por B por el seno del ángulo que hay entre el vector L y B. Pero como estos símbolos me dicen que el vector B es perpendicular al plano y el vector L está sobre el plano, el ángulo que hay entre ellos dos es de 90. Como el seno de 90 grados es 1, entonces la fuerza magnética tiene esta fórmula. Así que a la izquierda de la igualdad vamos a utilizar el color verde. Tenemos esta fórmula para la magnitud de la fuerza magnética. Ahora a la derecha de la igualdad todos conocemos la fórmula para el peso, que es la masa por la gravedad. ¿La masa de qué? La masa de la barra por la gravedad. Bueno, aquí no lo había escrito, pero si les aparece un problema, deben indicarles cuál es la masa. Supongamos que esta barra tiene una masa m, es un objeto que tiene una distribución de masa. ¿Ok? Y están preguntando cuál es la masa. Entonces, voy a escribirla acá en ese color amarillo para hacer hincapié en que esa es la incógnita. Entonces, la masa que hace que se satisfaga esta igualdad se obtiene despejando esta m. O sea que m es igual, como g le está multiplicando, m es igual a I por L por B sobre G. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos ya un despeje que me da la expresión para la masa tal que la magnitud de la fuerza magnética fuese igual a la magnitud del peso, que es la condición que implica que la barra se encuentre estática, que la barra te sienta igual fuerza debido a la fuerza magnética, al campo magnético, que a su peso. Para interpretar la dirección de la fuerza, utilizar la regla de la mano derecha, que lo hemos hecho muchas veces. Interpretar la dirección del peso, lo cual se hizo en todo el curso de física general. Entonces así como en diferentes cursos de física, es ir tomando también temas anteriores, combinándolos con los nuevos conceptos aprendidos. Pero ténganlo entonces muy en cuenta que cuando tengamos un conductor de longitud L y me hable de la fuerza magnética que percibe en un campo magnético, hay que utilizar esta fórmula. Bien, miremos otro ejemplo. De nuevo vamos a hablar de un conductor largo, recto, por el que está circulando una corriente. Entonces vamos a pintar una corriente para analizar. El enunciado habla de dos conductores, pero primero vamos a analizar la situación de un solo conductor. Entonces tenemos aquí una corriente. Esto tenemos una corriente que está atravesando el conductor y ese conductor genera un campo magnético. Resulta que hay una fórmula para el vector, perdón, para la magnitud del campo magnético generado por un conductor largo y recto. Esa fórmula que viene de la ley de Ampère dice que es mu sub 0 I sobre 2pi por R, donde R ¿qué es? Donde R es la distancia perpendicular a la que se encuentra el punto donde se esté calculando el campo magnético. La distancia perpendicular al conductor, que es largo y recto. Esa es la fórmula. Además, la dirección tiene que ver con la regla de la mano derecha. La dirección tiene que ver con
de la ley de Biot-Savart, recuerden este concepto, la dirección para el campo magnético viene dado de este producto cruz, L cruz R, donde ese vector R es un vector que va en la dirección desde el conductor hacia el punto donde se está calculando el campo. ¿Y qué es el vector L? No olvidemos que el vector L es un vector que tiene magnitud igual a la magnitud del conductor y la dirección es la dirección de la corriente. Si la corriente va hacia la derecha, entonces corremos acá, coloquémoslo aquí debajo para no ocupar este espacio. Entonces es un vector que va en la dirección de la corriente. Y la magnitud del vector L es igual a la longitud del conductor. ¿Ok? Entonces hay que utilizar la regla de la mano derecha para hacer ese producto cruz. L cruz R, dependiendo de dónde esté el punto donde nosotros calculemos el campo magnético, asimismo va a ser el producto cruz. Si estamos nosotros sobre la línea del conductor, o sea, en esta región, al hacer el producto cruz, ustedes ya deben saberlo hacer con la regla de la mano derecha, entonces, por favor verifiquen, el pulgar debe apuntarles aquí en la parte de arriba, debe apuntar hacia ustedes. O sea que el campo magnético, esta es otra de las simbologías que se utiliza para representar que el campo magnético se dirige hacia nosotros. ¿Por qué? Porque giramos primero los dedos, los ubicamos en la dirección del vector L y después lo giramos en el sentido del vector director. Cuando hacemos eso con los 4 dedos de la mano derecha, nuestro pulgar va a apuntar hacia nosotros. O si fuese esto, la punta de una flecha. Por el contrario, si no tenemos, suponiendo que este primer punto era un punto P, punto sobre el conductor, si no vamos a trabajar con el punto P, sino que vamos a trabajar con un punto, digamos un punto Q, que está en este lado del conductor. Entonces, en esta situación, este es el sentido hacia el punto Q, o sea que nuestro vector director va a ser un vector director R que apunte hacia abajo. Y ahora la regla de la mano derecha se utiliza moviendo los 4 dedos en este sentido, los 4 dedos de la mano derecha. Si se hace ello, el pulgar va a incrustarse en la pantalla, va a dirigirse de manera perpendicular hacia el plano de la pantalla, desde mí hacia el plano de la pantalla. Así que en esta región, las líneas de campo magnético ingresan, mientras que arriba salen. Recuerden que son círculos concéntricos, o sea que ellas están saliendo y entrando por los diferentes lados del conductor. Es algo para que ustedes por favor analicen, si tienen dudas pueden preguntar, es algo que ya se ha realizado, pero ténganlo muy en cuenta. Cuando el sentido de la corriente es este, entonces esa corriente, cuando es hacia la derecha, genera, y el conductor es un conductor horizontal, en la parte de arriba genera un campo magnético que sale del plano de la pantalla hacia mí. En la parte de abajo del conductor, el campo magnético ingresa hacia el plano de la pantalla. ¿Ok? Pero tienen que tener en cuenta cómo se construyó, teniendo en cuenta la regla de la mano derecha. ¿Por qué? Porque en un ejercicio que es muy típico en electromagnetismo puede aparecerles el sistema de dos conductores. Ahora, cuando son dos conductores que tienen igual sentido de la corriente, entonces si a través de esos conductores está atravesando una corriente que va en estos sentidos,
Entonces, el conductor de arriba es como lo que analizamos ahorita. Es como ese conductor que acabamos de analizar. ¿Listo? Entonces, para el conductor de arriba, el campo magnético sale del plano de la pantalla hacia mí e ingresa al plano de la pantalla hacia mí en esta región. Recordando que, hagamos una cosa con los colores. Bueno, utilicemos entonces este rojo. ¿Para qué? Para significar que los símbolos rojos pertenecen a la corriente roja. Pero ya para la corriente verde, ella va a generar un campo. Ya tenemos que hacer de nuevo el análisis. Para el conductor que está abajo, o sea, la corriente verde, arriba del conductor vamos a tener un campo magnético que sale del plano de la pantalla hacia mí. Mientras que aquí en la parte inferior vamos a tener un campo magnético que ingresa al plano de la pantalla. ¿Vale? Miren la analogía, es lo mismo, solo que en esta región intermedia, perdón, en esta región intermedia, que es una región que suele estudiarse en muchos de estos ejemplos, vamos a tener dos tipos de campo magnético, un campo magnético que ingresa al plano de la pantalla y otro que sale. O sea que hay una competencia de vectores. Como son perpendiculares, son dos vectores que tienen direcciones opuestas, o sea que esos vectores pueden sumarse, pueden restarse. En este caso, como tienen direcciones opuestas, se pueden restar, se tienen que restar. Y dependiendo de la corriente, ¿por qué dependiendo de la corriente? Porque la fórmula para el campo magnético dice que es igual a mu sub 0 I sobre 2pi por R. El campo magnético. Dependiendo de la corriente y de la distancia radial donde se calcule, se puede inclusive cancelar el campo magnético entre estos dos conductores. ¿Listo? Entonces tengan muy en cuenta este hecho, que ellos se pueden cancelar. De pronto si me preguntan cómo o cuáles son las condiciones para que se cancelen, como tienen direcciones contrarias opuestas, las condiciones para que se cancelen es que la magnitud del campo magnético sea la misma. Porque si la magnitud del campo magnético es la misma, las flechas rojas y verdes se van a cancelar, porque es la misma magnitud, pero sentidos contrarios. Entonces, ¿uno cómo establece eso en forma de ecuación? Pues escribiendo la fórmula para la magnitud del campo magnético, sub 0 I sobre 2pi R a una distancia dada, suponiendo que esta sea la longitud R. Debe ser igual a lo que sería el campo magnético verde, mu sub 0 I sobre 2pi. Ahora bien, ¿cuál es la distancia radial? Sería esta otra distancia. Esta distancia la podemos llamar d, 2pi por d. Cuando son iguales estas dos expresiones, quiere decir que se cancelan los campos magnéticos. Y si, por ejemplo, otro tip, si por ejemplo me dicen que esta distancia es d mayúscula, entonces yo sé que este d verde es igual a d mayúscula menos r. Si yo a toda esta distancia d mayúscula le quito la distancia roja, me queda la distancia verde acá. Bien, entonces así se analiza un ejercicio de este tipo.
Todo esto previo, toda esta explicación previa es para que ustedes vieran cómo es el campo magnético en diferentes lados de un conductor largo y recto. Bien, esto es para que ustedes vean que en la región aquí entre ellos dos, cuando la corriente va en el mismo sentido, mire que la corriente en ambos conductores va hacia la derecha. Si se invierte el sentido, o sea, si las direcciones son contrarias de la corriente, ustedes pueden hacer un análisis semejante y verán que los campos magnéticos aquí en la región intermedia se suman, van en la misma dirección. Pero todo este análisis largo es para que ustedes vean que en esta situación se pueden cancelar los campos magnéticos. Ahora bien, como ustedes ya saben eso, lo único que tienen que tener en cuenta, si de pronto les preguntan por una condición para que se anule el campo magnético, simplemente tener en cuenta esta fórmula, además de este detalle aquí. ¿Ok? Ténganlo entonces muy presente por si les sale una pregunta de este tipo. Entonces hay que identificar, recuerden que en los problemas de física hay que identificar cuál es el sistema que se está planteando, qué informaciones me da el problema, qué informaciones me está pidiendo, y ahí vamos a buscar cuáles son las ecuaciones que debo utilizar. ¿Y cuál es la geometría? Entonces se debe plantear un diagrama. ¿Cuál es la geometría del problema? Aquí está la geometría, por ejemplo. Aquí está la geometría. Y si en mi problema me dan la distancia de separación entre los conductores, entonces yo puedo hacer uso de esta expresión para que me quede todo en términos, si yo conozco D mayúscula, para que me quede todo en términos de una incógnita. Ya les estoy dando varios elementos. Por ejemplo, si les consultan sobre el concepto de resistencia y su relación con la resistividad en un conductor. Recordemos que si tenemos un conductor por el que hay una corriente, ¿cierto? Una corriente que está atravesando dicha área transversal de un conductor, y suponiendo que ese conductor tiene una longitud dada, una longitud L, entonces hay una fórmula para la resistencia, lo utilizamos, la resistencia de dicho conductor viene dada por la multiplicación de, está la letra griega ρ, la resistividad por la longitud sobre el área. Suponiendo acá que esta área transversal, que es la que aparece allí en la fórmula, vale A. ¿Ok? El área transversal vale A. Entonces, la fórmula a tener en cuenta cuando me hablan de un conductor y me piden la resistencia, me hablan en términos de resistividad, ρ es la resistividad, es una propiedad del material que depende de sus características. Es una propiedad que depende del material del que está compuesto el conductor. Esta es la fórmula a tener en cuenta. Es una fórmula donde la resistencia es directamente proporcional a la resistividad, directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional al área de la sección transversal. Otra fórmula relevante a considerar en caso de que les aparezca una pregunta donde se relacionen esos términos. Y ahora, el concepto de transformador en los estudios de inducción magnética en la literatura uno se encuentra con el concepto de un transformador, que en esencia un transformador, lo que necesitamos acá, es lo básico de un transformador, que corresponde a un núcleo de hierro, un núcleo que se puede magnetizar, de tal manera que ese núcleo, si existe un campo magnético, ese campo magnético se pueda redirigir. Y si existe un campo magnético dirigido, hablamos de un flujo magnético. Entonces se aplica, tenemos dos bobinas o dos embobinados, uno llamado
devanado o embobinado primario, aquí a la izquierda, y a la derecha tenemos un embobinado secundario en azul. La idea del transformador es que permite disminuir o aumentar los voltajes. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de los voltajes que se apliquen y dependiendo del número de espiras o del número de vueltas que tengan los embobinados. Entonces, si de pronto les aparece una pregunta, será algo muy básico y es una fórmula conocida en la literatura. Es una pregunta que les va a consultar sobre el voltaje de ganancia o el voltaje primario o el voltaje secundario. Entonces, por favor, tengan en cuenta esta fórmula. El voltaje secundario dividido el voltaje primario es igual a el número de vueltas del voltaje del embobinado secundario dividido el número de vueltas del embobinado primario. ¿Ok? Entonces aquí hay una relación. Voltaje secundario, voltaje primario. El voltaje secundario comúnmente es lo que se quiere obtener, lo azul. Lo que se tiene, el voltaje aplicado, es el voltaje primario, aquí lo rojo. Se construye el transformador, entonces se conocen a priori los valores del número de vueltas rojas y el número de vueltas azules. Número de vueltas azules, o sea, secundario, número de vueltas rojas de el devanado o del embobinado primario. Entonces, si de pronto aparece una consulta como ¿qué voltaje secundario se obtiene si se tiene el número de vueltas primario 1000 vueltas, número de vueltas secundario, número de vueltas primario 500 vueltas y voltaje primario, se tiene un voltaje de 50 voltios, por ejemplo? Entonces miren que todas estas cantidades aparecen acá. Simplemente es despejar y con eso se obtendría el valor del voltaje secundario. Ese es el principio básico muy elemental de los transformadores, aquellos aparatos que permiten ir de voltajes muy grandes hasta voltajes que nosotros necesitamos, ya sean los electrodomésticos de nuestro hogar o cuando trabajamos con electrónica para trabajar con dispositivos que necesiten un voltaje menor o incrementar el voltaje. Ya depende de la ingeniería eléctrica, del diseño de los transformadores, pero esta es la idea básica, que se pueden obtener voltajes mayores o menores dependiendo de el número de espiras. Y todo ello depende del hecho de que se aplica un voltaje primario. Este hace que circule una corriente a través de la primera bobina, del primer embobinado. Como circula una corriente, se genera un campo magnético. Ese campo magnético, como atraviesa un área, entonces es un flujo magnético. Y ese flujo magnético se redirige por todo el núcleo. Y aquí vamos a tener que ese flujo magnético va a atravesar otro embobinado, otro conjunto de espiras. Resulta que si la corriente varía, puesto que es fija la forma del núcleo, entonces no va a variar el área y se dispone comúnmente de tal manera que no varíe tampoco la orientación. O sea que lo único que podría variar sería la corriente. Si varía la corriente, como en los casos de corriente alterna en las aplicaciones, entonces varía el flujo magnético. Si varía el flujo magnético, se induce una FEM en ese segundo embobinado. Y de ahí viene esta fórmula, que es la que se debe considerar. Entonces, si ustedes ven una pregunta de pronto que les hable de voltajes secundarios o primarios de un transformador, se refieren a esta fórmula y trabajan con esa fórmula. ¿Ok? Y este es el último ejemplo que quería indicarles, recordándoles que en su correo institucional tienen la grabación del día de ayer, donde hay más ejemplos trabajados que son parecidos a los que les pueden salir en la prueba. ¿Vale? Con varios tips para que por favor los tengan en cuenta a la hora de presentar su prueba. Ahora sí, ya les mostré, ya fui muy rápido porque quería que los temas quedaran y que quedaran en grabación para que ustedes puedan visualizar la grabación y estudiar antes de presentar su prueba. ¿Hay preguntas?
No, señor, de mi parte no. ¿No hay preguntas sobre la presentación? Ok, si no hay preguntas sobre la presentación, voy a detener la grabación en este momento.